Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Break. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Hoy está con nosotros la maestra Cleo Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, ¿Qué Cleo, tal? bienvenida. Buenos días a todas y a todos. La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Buenos días a todos. La doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días a todos. La maestra Angélica Angulo Morales, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología. Buenos días, Angie, bienvenida. Hola, buenos días a todas. Y como siempre, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Pues el día de hoy vamos a hablar de los límites son la puerta hacia unas relaciones saludables, ¿sí? Y todo esto le vamos a dar continuidad un poquito al tema de la semana pasada, que estamos hablando del autocuidado, cómo relajarnos sin sentir culpa, y de una u otra forma terminamos como en los límites. Entonces, le doy la palabra a Angie. Adelante, Angie. Hola, buenos días a todos y todas. Sí, justo, justo sin querer nos estábamos dando cuenta que el programa pasado terminamos hablando de los límites que son parte de cómo, pues, de cómo tener una salud mental eh, adecuada. Y en esta ocasión queremos hablar un poquito como de la familia y los límites, ¿no? Cómo manejar las fiestas, cómo manejar esta época donde pues va a haber muchísima convivencia, de repente pues no solo con la familia nuclear, ¿no? Sino a veces nos toca reunirnos con más familiares, quizás familia que no vemos desde hace tiempo. En una que otra ocasión nos tocará saludar a personas con las que no nos llevamos tan bien y es súper importante manejar el tema de los límites y como estábamos hablando hace un momento previo a entrar en vivo, pues sobre todo los límites entre adultos, ¿no? Que de repente es donde nos cuesta un poquito más de trabajo. Y como decía Cicia, al final de cuentas, aprender a poner límites nos ayuda a tener relaciones más saludables, nos ayuda a tener una mejor interacción entre nuestro entorno, entre las personas que nos rodean y pues también nos ayuda como a delimitar, ¿no? ¿Dónde estoy yo parado y dónde está la otra persona, ¿no? Y quisiera como abrir la charla de hoy con una pregunta. ¿Ustedes qué opinan o qué creen que podemos hacer para tener una reunión familiar sana en estas fechas? Que si es posada, que si es la reunión de Navidad, la de Año Nuevo o la reunión que sea, ¿qué podríamos hacer como pues, para hacerlo más ameno para nosotros y también para poder interactuar de mejor forma con nuestros seres queridos? A mí me gustaría, Angie, antes de responder tu pregunta, ¿no? Me gusta mucho esto que nos compartes, como empezar por definir quizá, ¿no? Es que los límites son reglas o normas que van a regular la interacción entre personas o entre el entorno, ¿no? Esa es la importancia de tenerlos. Y pueden ser físicos, emocionales, cognitivos. Es decir, el límite es como muy, muy, muy diverso, ¿no? Si yo tuviera que explicarle a alguien qué son los límites, es decirle al mundo, es decirle a los demás que lo que yo pienso, siento, quiero, me incomoda, necesito, es importante. ¿No? Esa es como una forma muy práctica de visibilizar los límites. Y antes de responder a la pregunta, le doy la palabra a Claudia. Adelante, Claudia. También yo me parece que igual antes de responder la pregunta de Angie es establecer que por familia se entienden muchas cosas, ¿no? Hay conceptos bastante, vamos a decir, modernos en temas de familia, en temas de históricos, moderno no necesariamente es lo más reciente, y más bien ahora lo que se llama postmoderno o ultramoderno, que tiene que ver con diferentes personas cercanas en nuestros espacios más íntimos que son y consideramos parte de la familia. Por supuesto, hay familia consanguínea, familia de origen, familia política, familia nuclear, pero es una concepción que a veces no se ajusta a las realidades y que se entiende como si fuera algo malo cuando no cumplimos con cierta estructura. Una manera de explicarlo muy sencilla es, ¿se acuerdan cuando íbamos a la escuela y nos enseñaban a poner distancias, ¿no?
y eso marcaba una distancia entre la persona de adelante y la persona de atrás. Quienes están en este espacio más cercano, por lo general, es la familia y pueden ser amigos íntimos. Y hay gente que estaba ahí antes de que nosotros llegáramos y hay gente que de pronto necesitamos que esté afuera de ese espacio. Entonces, para ampliar un poquito cuando hablamos de límites con adultos, límites con la familia, no nada más es la familia relacionada a nivel de consanguinidad o de compartir un apellido. Adelante, Kitsi. No te escuchamos. Que antes de responder la pregunta y empezar como con los ejemplos, a mí me gustaría. ¿Por qué se escucha eco? Ahí estoy ya. Ok. Me gustaría citar un poquito a Nedra Glover, que es una psicóloga especialista en relaciones personales, ¿no? Y una premisa de los límites es que no hay límites sin culpa. Es decir, cuando uno dice no quiero, no puedo, no me gusta, no me apetece, por supuesto que va a venir un malestar. Un malestar emocional porque nos importa cómo se siente la otra persona. Pero el hecho de que nos importe cómo se siente la otra persona no significa que somos responsables de su malestar. Entonces, en las relaciones de adulto a adulto, porque como bien decía Clau antes de empezar, hemos hablado mucho de los límites en niños, pero no de los límites entre adultos. En las relaciones entre adultos, ningún adulto es responsable de las emociones de otro adulto. Es decir, si yo le digo a alguien no quiero y ese alguien me responde con un enojo, con un chantaje, con un reclamo, no es más que resultado de su propia frustración de no estar obteniendo lo que espera de mí. Pero eso no significa que yo sea el responsable o la responsable de esa emoción. Esa emoción es de la persona y le tocará trabajarlo. Claro, a mí me va a despertar un malestar porque me importa que la otra persona esté bien. Esa es la culpa que voy a sentir. Y el gran reto del límite es aprender a lidiar con ese ratito de malestar que ahí se queda. No, acuérdense que hay emociones incómodas que tenemos que aprender a que se van a quedar un ratito y que van a pasar. Si uno mantiene firme en su decisión, mantiene firme la decisión y logra como lidiar ese ratito de malestar de la culpa, entonces cuando vemos cuál es el resultado y lo que ganamos, va a ser como mucho más fácil, ¿no? Y a medida que practicamos el poner límites, cada vez nos será mucho más sencillo. Adelante, Abril. Es que ahorita que dices eso y yo pienso en cuántas veces me ha tocado ser la mala de la historia, ¿no? Porque pones límites y pones un límite que a alguien no le gusta y entonces viene el chantaje. Todo esto que estás diciendo termina en algún momento la cosa se voltea y yo soy vamos, el que está poniendo el límite termina siendo como el malo de la película. Y entonces como que la misma sociedad nos va aventando esta costumbre de no poner límites. Es bien complicado, bien difícil. Pero déjame te respondo antes de dar la palabra a Mercedes. Pero aquí es donde entra como el significado del límite. Aquí es donde entra el cómo yo me voy a respetar y cómo voy a expresar mis necesidades ante el otro. No estoy siendo la mala. Sí, seguramente la narrativa social así será, pero lo que estoy haciendo es ponerme al frente de mi vida. Yo creo que como adultos, a medida que crecemos a estas alturas de la vida, nos hemos dado cuenta que si nosotros no vemos por nosotros y ponemos nuestras necesidades al frente, es que nadie lo va a hacer. Y creo que partimos de ahí. Partimos de ponernos al frente de nuestras vidas. Si somos los malos del cuento por ponernos al frente de nuestra vida, qué pena. El otro tendrá que lidiar con sus emociones. Claro, aquí entra también seguridad, confianza, autoestima. O sea, si yo sé quién soy, dónde estoy parada, para qué soy buena, para qué soy mala, siempre receptiva, seguir aprendiendo, bueno, entonces no me tambaleo y que digan lo que quieran y tengan que decir. Es muy complejo porque sí, hay que partir de una estructura y de una seguridad muy firme. Porque entonces, así, que digan lo que quieran. No me importa ser la mala del cuento, yo voy al frente de mi vida. Adelante, Mercedes. Audio. Yo creo que esta parte de los límites es muy sana mientras sea un límite amoroso y asertivo, porque es diferente ser agresivo al poner un límite, porque también está saliendo tu incomodidad. Y la asertividad es como decir muy claro,
decir muy claro lo que nuestros gustos, nuestros valores, nuestras necesidades, nuestras prioridades. Y efectivamente, como lo tome la otra persona, pues esa es responsabilidad de resolver su emocionalidad, lo que se genere. Y lo que se genere de ambos, ¿verdad? Tanto la culpa como el sentirte bien, sentirte mal, eso ya es responsabilidad de cada uno. Y son muy sanos los límites, pero no hay que confundir el límite asertivo con el límite agresivo, porque entonces lastimamos y los límites no están peleados con el amor. Al contrario, si tú me necesitas lejos, está bien, yo respeto esa distancia. Y en el momento que tú quieras que yo esté cerca de ti, bueno, ahí estaré presente. Siempre esto cuando son vínculos tan cercanos, pero creo que sí es importante como tener clara esa diferencia. Adelante, Bárbara. Buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Pensaba en lo importante del respeto, que a lo mejor valdría la pena distinguir entre el límite y el respeto. Pensaba en la cultura complaciente en la que estamos insertos, en donde es bien difícil nadar contra corriente. Y entonces pareciera ser que los límites nos los tenemos que poner nosotros a nosotros. Y se vuelve una suerte de, bueno, pues por sobrevivencia, pues ni modo, me la voy a chutar así, no importa que sea el apestado, que sea el señalado y que al final acabe por no encajar. Y creo que es muy importante también resaltar que un límite tiene que ser un límite firme, tiene que ser un límite consistente y tiene que ser un límite constante, o sea que siempre tendamos a poner el mismo límite para que no sea algo confuso. Y creo que hay dos palabras que no están en juego, ¿no? Ni la seguridad ni la confianza. O sea, si tú tienes que poner un límite es porque tu seguridad está primero o la seguridad del otro. O sea, cállate la boca o no bajes la escalera o dame la mano o esto aquí no. Aunque a veces se confunda un tanto con lo agresivo que uno puede hacer. Creo que hay veces que uno tiene que ordenar cuando hay que parar, sobre todo cuando la seguridad o la confianza están en juego, como que uno no se lo cuestiona. Ya a lo mejor uno invertirá en dulcificar el tono, pero hay veces que no se puede dulcificar el tono y que corresponde poner un límite así, loud and clear, porque quizás la seguridad y la confianza estén de por medio. Es que justamente retomo lo que decía Bárbara, lo que le da validez al límite, ¿no? Y son como de las premisas del límite, es la consistencia y mantenerlo, ¿no? Si yo ya dije que no respondo después de las 6, ya no respondo después de las 6, ¿no? Y me mantengo, o sea, como y me espero, y es parte como de cómo se va a validar. Ahora, en cuanto a la agresividad, es que lo que ocurre muchas veces es que dejamos que se llene el vaso. Más bien, hay algo que nos incomoda y nos cuesta trabajo ponerle palabras desde el principio. Y ahí es donde viene el verdadero aprendizaje del límite, aprender a decirlo en el momento. Porque si esperamos también a que se llene el vaso, de pronto viene como esta explosión. Y cuando uno pone un límite ya con una explosión, entonces ya no es válido, ¿no? Cualquier argumento que uno dé en el calor del enojo termina siendo descalificado. Entonces, sí, evidentemente habrá momentos donde venga el no, ¿sabes? Pero también hay mucha gente que no respeta el límite, que por más que lo dices de una u otra forma, insiste, insiste, insiste. Entonces, en lo que buscas cómo poner ese límite definitivo, cuando te llena el vasito, aunque lo estés hablando, pues también explotas. Entonces, creo que la parte de agresividad o no agresividad, pues va a depender también como mucho del contexto. Y no es que sea malo, a ver, también es como decías, ponernos a salvo y muchas veces es nuestra amígdala y nuestro sistema nervioso gritando en el momento para defenderse como puede, ¿no? Y se vale. Adelante, Clau. Yo les invito también como a considerar, ¿no? Que
Vamos hacia, respondiendo a la pregunta de Angie, hacia fiestas navideñas, convivencias extraordinarias, y de pronto hacer estos ejercicios de establecer límites cuando no lo hemos hecho antes puede echar a perder toda la convivencia, ¿no? Es decir, el límite es, igual que con los niños, el adulto aprende que puede romper el límite porque del otro lado no se sostiene o no es congruente o nos cansamos, nada más se pelea de una manera distinta y no me gusta el lenguaje combativo, pero es como, bueno, si puedo insistirle un poquito más por la buena, por la mala, pero de alguna manera aprendo que insisto, insisto, insisto y del otro lado ceden, los adultos es exactamente la misma historia, solamente se puede ver más feo, ¿no? Que en el caso de un niño. Eh, Usar o utilizar escenarios de convivencia para empezar a establecer límites que no hemos hecho antes es verdaderamente convertir en campos de batalla estos espacios de convivencia. Entonces, tal vez es más un tema de acuerdos y de cumplir acuerdos y sostener los acuerdos cuando estamos empezando a ejercitar esto de establecer ciertos límites que nos den seguridad, que nos den un espacio de maniobra, de manejo con las personas, ¿no? La invitación sería el decir, bueno, eh, acuerdos, por ejemplo, de presupuestos, acuerdos de lugares, acuerdos de horarios. Y si alguien no lo cumple, pues decir, oye, habíamos quedado en esto y ya sabemos que esa es la persona con la que probablemente ya pasará, a partir del próximo año tendremos que ser mucho más certeros, congruentes, consistentes, constantes en establecer límites, porque sí me preocuparía que de pronto, si bien son súper importantes, queramos hacer un cambio en un evento familiar, que finalmente lo que queremos es construir recuerdos lindos, ¿no? Adelante. Fíjate que voy a citar a Nedra Glover un poquito, ¿no? Porque ella lo explica muy bien en su libro Cuestión de Límites, ¿no? Y lo dice, es que es un aprendizaje. Cuando uno empieza a poner límites, se va al extremo y a todo el mundo dice no y a todo el mundo mandas a volar, ¿no? O sea, es perfectamente normal también en ese aprendizaje la no asertividad. Y a medida que eres más consciente de cómo vas estableciendo y cómo los vas trabajando, uno solo va encontrando como ese término medio. Pero es bastante común que de entrada te vayas como al otro extremo, hasta que encuentras como ese equilibrio, sobre todo cuando nunca lo has hecho y como dice Clau, poner límites abre campos de batalla. Y eso es real también. Adelante. Campos de batalla y también lugares como muy fértiles para el diálogo y para realmente conocernos, para desnudarnos enfrente al otro y pues exponer nuestras vulnerabilidades y quizá pues valga la pena, ¿no? Porque luego en estas fechas me parece que uno cumple con el requisito y uno intenta poner su mejor cara, pero creo que también son épocas llenas de tensión y luego el cuerpo también las acaba pagando. Yo tengo una pregunta para ti, Kitsi, porque en algún momento por ahí decían que en realidad no había ningún registro a nivel cerebral de la palabra no, o a lo mejor para Bill también, ¿no? O para cualquiera de ustedes si es que tiene esta información. Y entonces, que no era indicado empezar cualquier indicación o cualquier orden o cualquier diálogo, conversación con la palabra no, sino que quizá proponer alguna alternativa. Por ejemplo, en lugar de no llegues tarde, me gustaría mucho que llegues temprano. Sería importante que llegues temprano. O en lugar de no pongas eso en la mesa, me gustaría que pusieras esto en la mesita que tienes al lado de tu cama. Como siempre una alternativa, en donde el otro no se sienta orillado y se cierre y diga no, sino que al otro le sean propuestas alternativas para que el otro sienta que puede elegir dentro de ellas. Como no hay que dejar la ropa en el suelo, como ¿en dónde escoges poner tu ropa de ahora en adelante? ¿La prefieres dejar dentro de tu cuarto o la prefieres llevar a la lavandería? Y la otra persona dirá, ah, pues en mi cuarto. Muy bien, espero entonces que tu ropa se quede en tu cuarto para de ahí llevarla a lavar. Por ejemplo, es así, no registramos el no. Mira, aquí el experto es Abril, le voy a dar ahorita la palabra, pero también creo que tiene que ver mucho con la asertividad de la comunicación.
¿no? En el sentido de yo no puedo poner un límite responsabilizando al otro de mi malestar, que quizá más que el no es eso, es saber cómo decir las cosas y cómo ponerlas, no es no porque me hace sentir de esta forma, ya perdimos ahí, ¿no? Es más bien cuando tú haces esto, me genera esto, pero responsabilizándome de lo que yo siento y de mi propia incomodidad. Y entonces, cuando yo me responsabilizo de lo que siento, de lo que no me gusta, entonces abro el diálogo y no hago como ese ataque al otro. Creo que va por ahí como a la comunicación. A ver, adelante, Abril, la experta en... Sí. No, no es que no lo registremos, al contrario, es que lo registramos muchísimo más rápido como algo que tiene que ver con la emergencia, con el detente, con el no, para, no, no, como decíamos hace rato, ¿no? Con el no lo hagas. Entonces, como que inmediatamente nos espanta, nos bloquea, nos alerta y por eso tiene mucho más que ver con... todo esto que mencionabas, Bárbara, tiene que ver con las teorías de la comunicación. Ese asunto de que no lo registramos y tal es algo que dicen por ahí en esta famosa ¿cómo es? Programación neurolingüística, que no tiene nada que ver con lo neuro, es una teoría de la comunicación y dicen justamente esto, que hay que hablar en positivo, ¿no? Tiene mucho sentido desde la asertividad, porque lo que queremos es receptividad, es decir, lograr que el otro nos siga escuchando desde un punto en donde se abre y también quiere proponer y realmente nos quiere hacer caso, ¿no? No nada más escucharnos, sino realmente hacer, entrarle a esta negociación. Y para eso, pues necesitamos que esté receptivo a lo que decimos. Y si empezamos nosotros por poner el stop, el no, no lo hagas así, nos ponemos inmediatamente a la defensiva. Entonces, si nosotros empezamos por hablar sin quitar, más bien, quitando el no, entonces estamos favoreciendo una comunicación más asertiva. Entonces, no nos ponemos en este estado de alerta, ¿no? Entonces, es eso, es justamente lo que decías, ¿no? Que funciona mucho con los adolescentes, sobre todo, ¿no? No te pongo el límite así, sino que te digo, a ver, necesitamos esto, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, funciona muchísimo, pero es a partir justamente de abrir la comunicación y no cerrarla. Genial, gracias por la aclaración. Adelante, Mercedes. Y aquí entra, no nada más es el no, sino también cuando tú responsabilizas al otro, tú me estás, tú me haces daño cuando me dices que mi cuerpo está, gordo o flaco o lo que sea. En el momento que le digo, tú haces o tú me haces sentir, también te pones a la defensiva. Entonces, sí es bien importante, por ejemplo, lo que dices sobre mi cuerpo me hace daño, me duele. Así que por favor, no opines sobre ello. Y así, la otra persona también va a saber por qué estás poniendo el límite, porque muchas veces lo ponemos quizá en un momento de fuera de control y como quiera tu interlocutor, pues no llega a comprender, aunque te haya lastimado, no sabe exactamente qué te lastimó, porque no es que en la vida vayamos lastimando a propósito, o sea, voy a hacer esto para darte en la torre, no, hasta que alguien te dice, oye, cada que pasas por aquí me estás pisando y me duele, te voy a pedir que no lo hagas, ¿no? También comprendo que esto que te estoy comentando no te guste, pero pues es mi decisión. Pero ahí ya hay una comunicación en donde está el límite bien, no hay por qué sentir culpa, porque el otro ya sabe claramente por qué razón estás poniendo un límite. Y si hay respeto, que debe haber respeto, que es básico, tú vas a respetar la decisión del otro, te guste o no te guste. Adelante, Clau. También aquí hay que considerar como el tema de los tiempos, ¿no? El cuerpo nos avisa y nos dice cuando algo no nos acomoda bien, no nos viene bien, nos incomoda, nos hizo sentir mal, ¿no? Creo que escuchar esta primera, vamos a decir, alerta es importante para entonces medir
y yo digo, no siempre va a salir perfecto. Obviamente hay veces que tenemos reacciones emocionales y salen muy mal y está bien. Es decir, no, somos humanos. Entonces, esto requiere práctica, requiere ejercicio. Decir, a ver, esto me está incomodando, de verdad, esto me está incomodando. ¿Es este el mejor momento de abordarlo? Y sobre todo, abordarlo con la persona que corresponde. Porque si bien el chisme tiene un tema de cohesión social, muchas veces estamos terciando y hablando con quien no es, ¿no? Estamos hablando de otra persona, de algo que sucedió en otro contexto, con alguien que no nos va a dar la solución y que además puede fomentarse como a este chisme que ya no es constructivo y que puede ser realmente ir en detrimento de las relaciones interpersonales. Es hablar con la persona que corresponde y esta parte de asertividad donde cuando yo me siento y te pido, hay algo que tú estás haciendo, dejando de hacer, diciendo, dejando de decir, incumpliendo, que tiene un efecto en mí. Y hay una solución. Yo planteo una posibilidad, pero estamos abiertos a que tal vez tú lo ves de una manera distinta. Esa parte asertiva, cuidando mucho el lenguaje no verbal, cuidando mucho el tono y el volumen, puede construir. Lo que queremos es que nuestro índice de construcción de relaciones sociales significativas vaya a la alza, ¿no? Y establecer límites se puede sentir como, híjole, pues voy a la baja y después me estoy quedando más sola. No, es cómo lo vamos haciendo y efectivamente si hay una situación que sentimos peligrosa y el cuerpo nos avisa, sin duda no es el momento de abordarla. Adelante. Adelante, Corina. Buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días a todas. Bueno, a mí me dan ganas de hacer como puntualizar algo que creo que están mencionando, y regalarles como una formulita, porque sí existe una formulita para establecer límites. Y bueno, primero me gustaría puntualizar como el tema escuchaba hace un momento cómo a veces el enojo y a veces cómo salen las cosas diferentes y a veces cómo hay que diferenciar un límite de otro, de una orden, por ejemplo, ¿no? Si bien todo lo que está diciendo Claudia es importante, el timing, el objetivo del límite, etcétera, todo esto lo tiene que saber, pero yo creo que hay dos cosas fundamentales que debemos de todos entender. Una cosa muy diferente es o sea, los límites de los que estamos en este programa hablando son límites que tienen que ver con nosotros, no tiene que ver con el otro. El límite no se pone al otro, el límite se pone a uno mismo. Y entonces mi límite es otros, el otro, el que tengo enfrente, no me lastima porque ese es mi límite. Entonces, yo necesito protegerme a mí y el límite tiene que ver conmigo, no con la respuesta o con la actitud o con el enojo o con la frustración del otro, sino con la mía. Entonces, como bien lo dice Claudia, tenemos todos una brújula interna que tiene que ver con las emociones. Las emociones, todas ellas, tienen una representación o un algo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Y nuestro trabajo, gracias al mindfulness y a otras herramientas, es saber identificar qué es lo que yo siento para entonces poderlo nombrar. Entonces, el objetivo de establecer el límite, que siempre tiene que ser amoroso y respetuoso, no para el otro, para mí. Si yo soy amorosa y respetuosa, entonces yo no voy a sentir culpa. Si yo soy asertiva y soy empática, entonces yo no voy a sentir culpa. Entonces yo tengo que ser muy cuidadosa y muy amorosa y respetuosa conmigo. Si yo sigo esto, si yo hago esto conmigo, entonces voy a evitar el conflicto. El conflicto del otro no puede ser mi conflicto. Ahí viene también mi límite, ¿no? El otro tiene derecho a sentirse o no, o bien o mal, o no sé, como se le dé la gana, después de yo haber establecido un límite, pero yo tengo que ser congruente, amorosa, respetuosa conmigo. Y para poder hacer eso tengo que saber qué quiero y qué objetivo quiero cumplir al establecer ese límite. Y para yo hacer todo este proceso tengo que poder pensar. Y entonces, si yo no estoy pensando, no puedo establecer un límite. Y entonces hay una fórmula, hay un guión, hay una manera de poder establecer un límite amoroso y respetuoso, y esto es así. Paso número 1, identifico cómo me siento. Entonces el otro viene y me dice algo o me hace algo y yo identifico cómo me siento. ¿Cómo sé cómo me siento?
Bueno, pues lo tengo que identificar en el cuerpo. Si ya lo sentí en el cuerpo, entonces eso ya no es un diálogo. Mi cuerpo ya me está avisando que algo pasó, que entonces yo tengo que establecer un límite. Y si yo no puedo identificarlo, tengo que hacer una pausa, que es lo que decía Claudia. Y yo siempre les digo a mis pacientes, ve al baño, esto es muy importante, me acabo de dar cuenta que dijiste algo súper brillante, y entonces, pero dame un segundo porque tengo que hacer pipí. Y entonces me voy al baño, me tomo un vaso de agua, me hago 3 sentadillas, me saco mi circulito de las emociones, me bajo mi app y lo identifico cómo me siento. Y en el momento en el que yo puedo identificar cómo me siento, ya puedo ir y devolverlo. Entonces, el truco está así. Primero tengo que saber qué siento. Es el primer truco. Y luego tengo que hablar de eso que yo siento y no de la acción. Porque en el momento en el que yo hablo del otro, es una agresión. Y eso no lo puedo hacer porque entonces eso ya no es un límite, es un contraataque. Y un contraataque natural, porque cada vez que yo me siento atacada, ataco de regreso. Y eso no es un límite. Entonces, si yo le digo a una persona, yo quiero que tú llegues puntual. Yo le estoy diciendo a la otra persona que es una persona impuntual y es una persona que a lo mejor ella me va a decir, ay, qué exagerada, solo fue un minuto. Ay, tu tiempo es tan importante como el mío, es que no entiendes mi trabajo. Le doy herramientas a la otra persona para justificar su acción que a mí me molesta. Pero si en cambio yo le digo a la otra persona, cada vez que tú me haces esperar, me haces sentir a mí que soy poco importante o me lastimas porque me hace sentir que no valoras nuestro tiempo juntos, entonces ya lo estoy poniendo en mí. Y en ese momento yo me responsabilizo de mis emociones y establezco un límite porque no voy a permitir que otra persona pase por encima de mí. Y claro, la otra persona tiene una justificación y yo la puedo entender o no la puedo entender, porque como dicen también, no es adrede, ¿no? Como decía Mercedes. Y ahí empieza el diálogo, ahí sí hay un diálogo asertivo, pero donde se establece un límite y se puede llegar a un acuerdo. Bueno, quizás la próxima vez podemos empezar 5 minutos después y ya establecerlo como una regla, ¿no? Pero por favor no hay que hacernos esperar. Entonces, el límite esta es la fórmula. Siempre, siempre, siempre tengo que saber qué siento y para qué sirve eso que yo voy a decir. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Hacer sentir mal al otro? ¿Hacer cambiar al otro? ¿Hacer entender al otro? Esas 3 que yo dije no son límites, porque el otro no depende de mí, así como yo no debo de depender del otro. Entonces tengo que encontrar el objetivo adentro de mí para saber de qué sirve de que yo hable de eso de lo que estoy hablando. Y entonces yo hablo de cómo me siento y no de la acción del otro. Porque yo puedo hablar de mí, pero no puedo hablar del otro. Ese es el verdadero límite. Y los otros límites de los que hablamos, que tienen que ver más con chavos, con adolescentes y con niños, ahí no se nos puede olvidar que esos que también se llaman límites son formativos, formativos. Y ahí es otro tema completamente que estamos hablando ya de crianza. Yo no le puedo decir a un niño respetuosamente, no te cruces la calle corriendo. Yo lo agarro de la mano, lo pesco y lo regreso a la banqueta así, porque si no, pues lo atropellan. Entonces eso es una cosa bien diferente. O no puedo permitir que le esté dando una cucharada al radiolito, ¿no? O sea, no, en ese momento tú arrebatas, quitas y cuál respeto. Es como, no hagas eso, ¿no? Y eso es formativo. O no puedo permitir que mi niño de 3 me diga te odio o no te quiero, te dé una patada. Claro que no. Pero también hay una manera respetuosa de poder abordar esos límites en donde son formativos y desde luego que tienen que ver con restricción, con reglas, con dirección. Pero eso es formativo. A un adulto, a otro adulto, uno ya no lo está formando. Entonces esos límites ya no caben ahí. Pero con los niños que son nuestros, sí caben otro tipo de límites que tienen que ver con el cuerpo y restricción del otro porque lo estás encauzando a ser un adulto funcional. Gracias. Adelante, Angie. Hola, hola. Me quedo, wow, me quedo reflexionando muchísimo en lo que acabas de decir, Cori, y primero que nada me voló la cabeza cuando dijiste lo de, ok, sí, poner límites, pero desde el amor y el respeto a uno mismo, ¿no? Como, primero que nada, creo que es esa la gran labor, trabajar y reflexionar en nosotros, conocernos, y ya desde ahí entonces hacer justo lo que nos acabas de explicar, como
si yo logro conocerme, si yo logro hacer como esa introspección, entonces claro, va a ser para mí más fácil identificar cómo me siento con lo que la otra persona está expresando, está diciendo, está compartiendo. Y entonces justo lo que dices, ¿no? Como de qué forma puedo decirle al otro lo que me está haciendo sentir, ¿no? Em, ¿cómo decirlo? Es nuestra responsabilidad compartirle a la otra persona y dejar claro a la otra persona lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy pensando con lo que él está o él o ella está compartiendo, porque no leen nuestra mente, ¿no? No, nosotros nos podemos sentir agredidos o sí, o atacados de alguna u otra forma, y también tiene mucho que ver con cómo estamos percibiendo eso, ¿no? Muchas veces, como lo que dijo Mercedes, eh, no es esa la intención. Quizás la intención del otro no fue agredirnos, pero ahí es abrir la comunicación, em, explicarle a las personas cómo estamos nosotros, porque ellos no van a saber lo que queremos, lo que sentimos, si algo estoy deseando o no lo estoy deseando. Entonces, creo que queda en nosotros, justo ligando con lo que dijiste, Cori, queda en nosotros esa transparencia, ¿no? Como esa claridad de, ok, pues te voy a decir cómo me siento con lo que acaba de pasar, con lo que acabas de mencionar, pero desde mí, porque justo, si no es como que está hablando la persona, ya te estás preparando de que con el escudo arriba y la espada para defenderte, como si esto fuera una guerra, y entonces, bueno, creo que ahí ya no es establecer límites, ¿no? Me vuela mucho la cabeza lo que dices, y, y creo que también mucho tiene que ver con que nosotros no aprendemos a darnos nuestro lugar, como a veces ni siquiera nosotros nos tomamos en serio, a veces ni siquiera nosotros nos responsabilizamos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos llevar eso a otras personas si ni siquiera nosotros tenemos idea de cómo hacerlo, ¿no? Pues eso era lo que quería compartir. Y Barbie, creo que quieres decir algo. Adelante, Barbie. Gracias. Pues pensaba también en lo pertinente de la etapa de desarrollo, ¿no? Me quedaba en este chiquito de 3 años diciéndole a su mamá te odio, y claro que pues eso no sería lo formativo, pues lo esperable, pero también honrando sus sentimientos y siendo muy respetuosos en la crianza. También me parece que desde estas tiernas edades, desde los 2, ellos empiezan a jugar con los límites, ellos empiezan a utilizar la palabra no y a saber eso qué significa y qué implicaciones tiene. Y pues honrando los sentimientos, y de esto de lo que hemos venido hablando, de esto que tú estás haciendo me hace sentir de determinada forma, pues si ellos te odian, no es que te odian, ¿no? O sea, de ahí la importancia de justo la etapa de desarrollo y de conocer como padre dentro de esta crianza respetuosa que Cori siempre promueve, toda proporción guardada, ¿no? O sea, no es que el niño te odie, es que le estás pidiendo que haga algo que le incomoda, y luego no es que te odie, sino que está absolutamente incómodo con eso que tú le estás pidiendo que haga o que deje de hacer. Y entonces empieza ahí uno como a transaccionar, bueno, ese te odio de este chiquito de 3 años, ¿a mí qué me está haciendo sentir? Bueno, yo soy el adulto, yo soy quien tiene que mediar esta situación, yo soy quien puede ayudarlo a calmarse, y yo no me lo voy a tomar personal, yo no voy a pensar que efectivamente este chiquito mío de 3 me odia, ¿no? O sea, hay que tomarlo con perspectiva. Y la otra parte, un poco siendo como abogado del diablo, pensando como en lo que se escucha afuera, lo que escuchamos también de nuestros pacientes, cuando alguien se asume eh, así, vulnerable, y expresa esto que estás diciendo, esto que estás haciendo, me está haciendo sentir de determinada manera, es que requiere todo el acopio de autoconocimiento y de fuerza interna como para verdaderamente asumirlo, porque la respuesta muy bien puede venir del otro, híjole, qué sensible eres, ¿eh? No, bueno, es que ese es tu problema. Si tú me dices que esto te hace sentir así y así y así y así, pues ve al psicólogo, ¿eh? Porque quién sabe qué te pasa,
¿no? ¿Eres de cristal o eres de algún otro material intocable? Y man up, ¿no? O woman up, como, a ver, no la hagas de emoción, ¿no? No intenses, no lo tomes personal. Es que yo en realidad lo que quería decir era, y entonces empieza pues una dinámica mucho más complicada en donde lo que se está jugando pues es el poder. Y eso habría que también tenerlo presente, hasta qué punto yo me empodero, porque entonces yo me responsabilizo de lo que yo siento, pero también me vulnero. Entonces, lo que me llegue a decir el otro, pues claro que sí es importante, es mucho más importante lo que nosotros sentimos, pero si le estamos dando también esa importancia al otro en relación a la respuesta que ellos tengan que darnos, queda no pareja esta situación y nos permite pues realmente dedicarle un tiempo como a pensar pues qué es importante para mí, qué batallas sí voy a pelear y cuáles no. Y distingo entonces, pues bueno, estos amigos o estos compañeros o estas personas tienden a ser de determinada forma, luego entonces yo no me encuentro bien en ese grupo o en determinados momentos, pues la que se va a ir de ahí voy a ser yo. No les voy a decir, oye, esto que haces me hace sentir como procurando que haya un cambio, porque a lo mejor eso no es posible y quien se tiene que ir de ahí y poner un límite es uno. Esto tiene nombre, se llama puntuación de la secuencia de hechos, ¿no? Y en teorías de la comunicación te dicen que a veces cuidamos mucho más la relación y no, entonces no le entramos al contenido, a eso que podría generarnos molestia o dolor. Hay veces que le entramos al contenido a pesar de que la relación puede quedar muy maltratada. Y bueno, y en terapia focalizada en emociones te enseñan mucho que no nada más es el contenido o la parte relacional, sino los procesos, ¿no? Cómo participamos ambos en esta parte relacional. Y es muy fácil ver la parte del otro y difícil ver la nuestra. Dicho esto, algo que nos puede ayudar también, pensando en pues los espacios de convivencia que tendremos la gran mayoría en las próximas fechas, no sé si ustedes lo han notado, pero la parte de cómo se revuelve y cómo una intención de celebración a veces termina de una manera distinta, ¿no? Hasta dónde participan o no los niños, hasta dónde participan o no los adolescentes, cuándo se vuelve solamente un tema de o un espacio de convivencia de adulto, qué tipo de actividades, bebidas van a haber y cómo. Yo lo que percibo aquí es que se revuelve todo y esa parte de no tener límites claros hasta en los manejos de los tiempos, los lugares y qué se hace y cómo se participa puede generar molestias que son innecesarias, ¿no? Que no tendríamos que ponernos en una situación de mayor vulnerabilidad ni personal, simplemente algo que tenga que ver con espacios, orden, tiempos, puede ayudarnos mucho en estos límites más estructurales o más de los espacios en los que convivimos, precisamente para no tener que debatir tanto si es un tema más relacional o es un tema del contenido de lo que sí tengo que abordar, porque esto es muy importante, sino ayudar a que el contexto y el espacio en el que estemos también nos permita estar en espacios seguros. Resulta un poco más complicado que solamente como hablar de límites, ¿no? El proceso, como bien mencionaba, ¿no? El proceso de pensamiento, el proceso cognitivo implica pausas, implica mucho autoconocimiento, implica asertividad. Ojo, no es que sea imposible, ¿no? Yo lo veo ahorita entonces como cuando uno empieza a entrenar, ¿no? O sea, es un entrenamiento al final. Y creo que ese entrenamiento al límite podría partir de observar nuestras propias incomodidades. Creo que ese sería como el paso número uno, ¿no? Como estar más atentos en general en cualquier entorno a cómo yo me estoy sintiendo. No solamente con las personas, sino en los entornos también, ¿no? Y hacer primero un trabajo como muy personal, como dice aquí Angie, y después empezar como hablarlo o expresarlo, no sé, ¿qué opinan? Adelante, Audrey. Que algo que también implica la asertividad es empatía. Y se nos está pasando pensar en esto, ¿no? Cuando yo pongo un límite, también estoy pensando a quién se lo estoy poniendo
y cómo se lo voy a poner. Que lo decían, ¿no? Porque es diferente cuando se lo pones a un niño, a un adolescente, a un adulto y demás. Pero cuando es a un adulto, ¿a quién? Es a mi mamá, es a mi tía, es a mi amiga, y a cada uno es diferente, pensando en la relación que tengo con ese cada uno. Entonces, esto es un proceso cognitivo bien complicado que siempre se nos olvida. Yo creo que tenemos que partir desde la necesidad. Es decir, aquí tenemos que ser muy fríos y calculadores. Justamente hace rato hablaba de las funciones ejecutivas frías y las calientes. Las frías son las que son meramente cognitivas, ¿no? La planeación, la abstracción, la flexibilidad. Y las calientes son las que tienen que ver con las emociones. La regulación emocional, la tolerancia, la frustración, el control de los impulsos. Y cuando estamos intentando hacer esto de ser asertivos, tenemos que ser muy empáticos. Tenemos que tener en la cabeza toda esta idea de a quién le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, cómo creo que lo va a tomar, cómo puedo hacer para que entienda lo que yo quiero que entienda. Porque eso también importa, ¿no? ¿En qué tono y con qué palabras y cómo puedo hacer para que no me lo malentienda y empecemos a lograr lo que sí quiero que me escuche? Es un proceso bien complicado y requiere, por supuesto, de tener en cuenta al otro y de las necesidades de los dos. Hace rato dan el ejemplo de ser puntual. La necesidad es que se respete el tiempo de las dos personas. Y eso es lo que hay que poner al frente. Yo creo que si empezamos por poner al frente a uno o a otro, entonces el otro, al que nos está poniendo enfrente, pues no le va a parecer. Entonces, y ahí es donde aparece la defensa. Pero si ponemos por el frente, oye, ¿por qué no la próxima vez? Si vas a llegar tarde, avísame, porque yo puedo aprovechar y hacer cosas y demás, ¿no? Igual yo, o sea, cualquier cosa nos avisamos para no estarnos esperando en un asunto de, porque yo también necesito ese tiempo. Y si no, pues lo movemos, ¿no? Y si no, reagendamos, pasa nada, ¿no? En un asunto de, también es mi tiempo y también lo necesito, igual que tú. Es complicado, es muy complicado. Adelante, Mercedes. Y sí es muy complicado y es básico, como dices, la empatía, la compasión con uno mismo y también con el otro, ¿no? Porque si no caemos como cuando le dices al adolescente, no te quiero ver aquí. Y ahí quedó. Ahí puse mi límite. Y no, establecer límites de manera, está muy relacionado con nuestro amor propio, que implica, como mencionaban, autoconocimiento, autocuidado, ahí viene la empatía y compasión hacia nosotros, sin olvidar los del otro, porque si estamos poniendo límites para cuidar una relación o a veces para terminar una relación. Sin embargo, hay relaciones que aunque estén así separadas, siempre existirán, ¿no? Entonces nosotros podemos o colocar muros o aplicar límites sanos, amorosos, para que esto crezca o poner ese muro. Y todo yo creo que es válido siempre y cuando se respete el otro, haya esta empatía y esta claridad, sobre todo el por qué. Adelante. El tema de límites también tiene que ver con, creo, con la parte generosa, ¿no? Qué tan generosos podemos ser. Pero en parte de salud mental es ser generosos dentro de límites que eviten abusos, ¿no? Y no porque las personas anden por la vida abusando de otros, simplemente porque se puede, ¿no? Se puede. Y les pongo un ejemplo muy rapidito, ¿no? Ya viendo que le estamos cerrando ya el programa. Por ahí una paciente que de hace algún tiempo que decía que tenía muchísimos amigos y que siempre tenía mucha gente en su casa, pero había algo que le incomodaba, ¿no? Y yo le decía, claro, si pones la casa, la carne y la bebida, pues va a haber mucha gente, ¿no? En cuanto ella empezó a decir, oigan, ¿cómo nos dividimos? ¿De qué manera? Pues empezó a reducirse el grupo de personas que participaban en estos fines de semana de convivencia. El límite también nos protege de abusos.
y podemos ser muy generosos, pero tenemos que recibir más o menos en lo mismo, es decir, no podemos nada más dar y no recibir. Tiene que ser algo que se va equilibrando, no es 50-50 siempre, a veces 80-20, a veces 30-70, pero sentir que igual que damos, recibimos. Y eso también es vamos a decir, un calibrador bastante facilito, decir, como que en esta relación sí me toca a mí dar, ¿no? ¿A qué hora me toca recibir? Y entonces ahí hay una necesidad de establecer un límite que sea saludable para la relación. Adelante, Abril. Nada más complementando lo que dijeron las dos, Mercedes y Claudia, qué válido es de repente poner muros y se vale, ¿no? No siempre tenemos que salvar relaciones, a veces nuestra salud mental nos pide que esa relación no se salve y a lo mejor eso es lo mejor para nosotros. Como lo tome el otro, pues será cosa del otro, pero a veces es bien válido, ¿no? Si es lo que necesitamos, no tenemos por qué estar ni obligados ni perseverando sobre algo que nos está haciendo daño. Y sobre todo lo complemento de la palabra Angie, tampoco es necesaria como la explicación. O sea, no, o sea, como es la necesidad del otro, otra vez. Partimos de la necesidad del otro, no de la necesidad del uno. ¿No? Adelante, Angie, y con tu comentario cerramos. Adelante. Hola, me quedo pensando como que más que ser un tema complicado, lo veo como un tema muy profundo. Es decir, hay muchas áreas de donde tenemos que empezar a trabajar para poder lograr establecer límites, ¿no? Desde el aprender a ser empáticos, aprender a ser asertivos, aprender a ser respetuosos, aprender a ser compasivos, conocernos mejor, ¿no? Ya desde ahí es como todo un mundo. Entonces, no es nada más aprender cuándo decir que no, cuándo decir que sí, para sentirnos cómodos en la interacción. El poner límites va mucho más allá. El poner límites es profundizar también en nosotros para justo poder hacer todo lo que hemos estado compartiendo el día de hoy, ¿no? El hecho de poner límites nos ayuda a sentirnos seguros, a sentirnos tranquilos, a sentirnos respetados, a poder llevar relaciones más saludables. Pero el chiste de esto es, los pongo, pero primero los pongo desde mi persona, ¿no? Conociéndome a mí mismo para poder entonces después llegar en sociedad y hacer valer eso que estoy estableciendo conmigo mismo. Y creo que pues es un tema tan grande que no sé si ustedes están de acuerdo, pero podríamos como llevarlo también al programa siguiente para seguir hablando de esto. ¿Qué opinan? Sí, 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 sí. Justo vamos a darle continuidad al tema de los límites. Y ahora sí nos arrancamos con tu pregunta, Angie, que se nos fue el programa y no contestamos absolutamente nada, ¿no? Entonces nos arrancamos ya con más ejemplos y con los límites en las fiestas. ¿Ok? Me parece Pues perfecto. muchas gracias. Sí, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Gracias a Rosa María Méndez Garnica, que nos manda saludos a todas. Gracias, Angie, Abril, Claudia, Mercedes, Bárbara, Cori. Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Y entonces nos vemos la próxima semana para seguir hablando de los límites. Les recuerdo que el programa queda grabado en Facebook, Instagram, YouTube. Lo pueden encontrar como Brain and Mind MX. Y con la misma dirección pueden encontrar los datos de contacto de cada una de las personas que forman parte de este equipo de Brain and Mind. Y nos vemos próxima semana, misma hora, por los mismos medios. Gracias, hasta la próxima.